Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías, señora consejera. Pues mire, la primera función que cumple esta interpelación es la de informar a la ciudadanía de los derechos que les asisten. A falta de transparencia, a pesar de los datos que nos acaba de comunicar el consejero. Porque lo que no se ve y nadie nos cuenta, pues no existe. Tenemos 117.000 personas con discapacidad reconocida en el Principado de Asturias. Faltan a esta cifra las que se encuentran en el trámite de valoración, faltan también las que incluso desconocen que tengan derechos. Su consejería y los servicios que gestiona ha hecho de los asturianos y asturianas los profesionales de la espera, porque entre salario social, valoración y prestación de la dependencia, valoración y reconocimiento de la discapacidad, nos pasamos las legislaturas esperando. Asturias tarda 10 años en implantar la tarjeta acreditativa de discapacidad, una de las últimas comunidades en implantarla, pero para modo de ejemplo, nuestros vecinos cántabros crearon la tarjeta en el año 2002. En Asturias tuvimos que esperar hasta el pasado año 2015. La tarjeta, por comentar de qué va esto de la tarjeta simplifica la vida de las personas con discapacidad y principalmente permite el ejercicio de sus derechos, sin tener que llevar todos los documentos encima para acreditar pues, la existencia de dificultades en la movilidad. Aparte, que tiene un ámbito nacional donde se otorga, a través de ella, otorga y certifica pues, ventajas en el IRPF, en el IVA, en ayudas individuales, en productos de apoyo, eliminación de barreras arquitectónicas en el hogar y el resto de ayudas puntuales, pues tanto a nivel autonómico local que se puedan ir implantando. Y la segunda finalidad de esta interpelación es la siguiente, y es que, como decía más arriba, Asturias no solo llega tarde, sino que llegó mal y no supieron hacer la resolución. Se ve que copiaron las resoluciones de otras comunidades autónomas, que sin tener en cuenta la normativa que estaba vigente, como le digo, en el 2015, que fue cuando llegó Asturias con la resolución de la tarjeta. Y en esa resolución, que concretamente es del 2 de febrero del 2015, en su apartado segundo dicen que son titulares las personas que tengan reconocido un grado de discapacidad o igual o superior al 33% según el Real Decreto 1971/1999. Pero resulta que ya estaba en vigor otra ley. Estaba en vigor, además, nada menos que un texto refundido, un Real Decreto Legislativo 1/2013, que regula la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social, una norma, además, de rango superior y que define a los titulares del derecho, se lo leo textualmente en su artículo 4, que a todos los efectos se considera que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33%, los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez y los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio. Pues a esta segunda parte, todas estas personas las dejan ustedes fuera. Dejan fuera a los pensionistas que tienen reconocida una pensión de incapacidad permanente, tanto de grado de total como de gran invalidez, también a los que tienen la jubilación por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, cuando, según la ley, suponen que automáticamente el reconocimiento del 33% y, consecuentemente, el reconocimiento de los derechos a que da lugar. Teniendo en cuenta que la tarjeta es un servicio al que tiene derecho toda persona con discapacidad, yo le pregunto por qué no se aplica la norma y si es por ignorancia o es por
por intencionalidad en dejar fuera a un colectivo vulnerable. Muchas gracias.